ya de vuelta acá a las 8:45. Vamos a hablar ahora del índice de precios al consumidor. Y para que usted nos entienda, bueno, un incremento en los productos de la canasta básica, las gasolinas, en fin. El guatemalteco resiente en sus bolsillos el incremento de todos los productos. Vamos a hablar de esto y para ello nos enlazamos con el doctor Edgar Balcells Conde, economista y exministro de Finanzas, y Paul Boteo, economista, director de la Fundación Libertad y Desarrollo. A los dos, gracias por estar acá. Es un gusto, Mario. Muchas gracias. Buenas noches a ambos, qué gusto. También, licenciado Boteo, pues empezando un poco respecto a sus impresiones, ¿cómo podemos interpretar este ritmo inflacionario y también, pues, qué factores considera usted que han estado incidiendo en esto? Bueno, muchas gracias por la invitación, María Inés, Mario, Edgar, mucho gusto, y a los televidentes también. Efectivamente, tenemos un comportamiento, diría yo, bastante inusual en la inflación que estamos viendo en Guatemala en estos momentos. El último dato que tenemos es que la inflación interanual, medido febrero con febrero, es más o menos, o es 6%, y eso nos coloca, número uno, por encima de la meta inflacionaria del Banco Central, que es entre 3 y 5, es decir, estamos por encima de ese 5%. Y luego hay un dato importante, y es que si nos comparamos con el resto de Centroamérica, somos el país que en estos momentos registra la inflación más alta de la región. Países como Panamá, como El Salvador, que por supuesto están dolarizados, pero por ejemplo, países incluso como Costa Rica, que no es el caso, tienen tasas de inflación más baja. Lo mismo sucede con Honduras y con Nicaragua. Entonces, digamos que no estamos siguiendo el ritmo inflacionario de la región, algo que causa mucha extrañez. Y luego hay factores internos que pudieran estar explicando esto. Número uno, el año pasado tuvimos incrementos de la masa monetaria, y para la audiencia esto es básicamente dinero en circulación, aumentos que fueron realmente históricos, que nos regresan a los años 90. Estamos hablando de que la base monetaria creció 30%, que es más o menos lo que creció en 1993. Y también la masa monetaria, M1, M2, ya no me quiero poner muy técnico, pero el punto acá es de que el Banco Central efectivamente bombeó dinero hacia la economía, y eso obviamente puede tener un efecto. Y los factores externos es que lo mismo hizo la Reserva Federal en Estados Unidos y muchos de los países alrededor del mundo, emitieron dinero para solventar la crisis de la pandemia, y eso obviamente puede tener un efecto en los precios del consumidor. Eso no necesariamente se va a reflejar en el corto plazo, pero puede estar poniendo presión en estos momentos, y lo vemos, por ejemplo, con el incremento de materias primas, como el maíz, como el trigo, y también como la gasolina, que eso también nos impacta a nosotros internamente porque somos importadores netos de esos productos. Entonces, creo que son los factores que en este momento tenemos que ponerle atención. Ahora bien, licenciado Balcells, ¿cómo estabilizar, si es que se puede estabilizar, porque estamos ante factores y fenómenos que pues dependen del comportamiento mundial, ¿no? O sea, depende del tema de la pandemia, depende de la reactivación de muchos sectores, que va muy ligado al tema vacunas, al tema confianza, en fin, pero ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Tiene alguna cancha, algún margen el gobierno, las autoridades para hacer algo, o definitivamente ahí ya no se puede hacer nada? Bueno, claro que sí, se puede hacer mucho, y los gobiernos de todo el mundo han estado actuando en este y en diversos temas referentes a la pandemia. Yo creo que hay que ver hacia las causas de la inflación, tanto la mundial como la latinoamericana y la centroamericana y guatemalteca. A nivel mundial se está hablando de que no se ha disparado la inflación pese a todas esas inyecciones monetarias que se siguen dando tanto en Europa como en los Estados Unidos, que han sido de dimensiones muy grandes y continúan siéndolo. Ahora bien, en el caso guatemalteco,
Según las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, que es la entidad que tiene a cargo la medición del índice de inflación, hay sectores que yo le llamaría más que monetarios, son sectores en donde hay una rigidez de la oferta. Se han hecho análisis, el RIMIS es una entidad que estudia el medio rural, la producción rural, los mercados rurales en América Latina y tiene su sede en Chile. Y ha hecho estudios de que hay una correlación y un peso bastante importante en un salto que han pegado los alimentos, tanto en México como en Chile, Colombia y Guatemala. Entonces, más que decir que hay un proceso de fortalecimiento de la inflación, hay una serie de rigideces y problemas en la oferta. Uno que está bien detectado es el de los alimentos en Guatemala. La publicación del Instituto Nacional de Estadística así lo muestra. Otro es el costo de la vivienda, que se ha disparado el costo de la vivienda, de los alquileres, cosa muy lógica por el confinamiento. No así los precios de las oficinas, por ejemplo, vemos muchos edificios vacíos en alquiler de oficinas, pero en cuanto a vivienda, sí. Y el otro tema que ha sido de importancia en Guatemala es el transporte. El día sábado tuvimos con el SEUR un interesante foro a nivel relacionado con la movilidad urbana, las deficiencias en el transporte, tanto urbano como extraurbano, y ese es un tema del que podemos hablar mucho. Los gobiernos y las municipalidades, sí, pueden trabajar viendo los rubros que han sido los más importantes en cuanto a la inflación, que son los que yo les menciono. Ahora, licenciado Boteo, digamos, recientemente justo el presidente de Banguat hacía, digamos, una entrevista en la que afirmaba que esto pues es un efecto temporal, digamos que el tema de la inflación se va a ir corrigiendo con el tiempo. ¿Comparte usted esta opinión? Bueno, en realidad uno puede hablar de escenarios. Efectivamente puede ser un tema temporal y que en los próximos meses podamos ver una reducción importante. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que poner atención son en los determinantes de la inflación. Y ahí, digamos, hay una discusión que trasciende lo local. El tema de la inflación no es una discusión que se esté teniendo solo a nivel de Guatemala y del Banco Central. Es un tema que se está discutiendo a nivel mundial en los principales tanques de pensamiento y en los principales medios de comunicación, precisamente porque los gobiernos inyectaron tanto dinero a la economía en cifras realmente históricas, que lo que se hizo para la crisis del 2009 realmente es nada comparado con lo que se hizo en esta ocasión. Entonces hay una gran interrogante a nivel mundial de qué es lo que va a pasar en los próximos meses cuando la demanda agregada, es decir, los consumidores vuelvan a gastar dinero, muchos de ellos esos estímulos los ahorraron, y cuando se logre cierta normalidad, la pregunta es si vamos a enfrentar efectivamente ese ciclo inflacionario. Como lo indicaba anteriormente, vemos algunas alarmas. Por ejemplo, parte de la liquidez a nivel mundial se ha ido precisamente a precios de materias primas. Mucho se ha ido también a especulación, por ejemplo, el Bitcoin, que está teniendo récord histórico en cuanto al precio al cual se está vendiendo esa moneda digital. Y así vemos incluso las bolsas de valores, ahí la especulación, si parte de esa liquidez también está ahí. Entonces, esta es una discusión a nivel mundial. Claro, puede ser que la economía al final de cuentas tenga un incremento importante en la producción, en la productividad, y que ese incremento en la productividad termine absorbiendo toda esta inyección de liquidez que se hizo, algo que sucedió en el 2009, por ejemplo, cuando se tenía la misma discusión y nunca se vio un ciclo inflacionario fuerte, sino que la economía pudo absorber esa inyección de dinero. O por otra parte, también podríamos ver un escenario en el cual puede parecerse a lo que vimos en los años 70, en donde básicamente mirábamos alta inflación y un crecimiento muy limitado de la economía, o incluso una crisis económica. Aquí son escenarios. ¿Cuál es más probable? Por supuesto que eso depende con los ojos con que se vean.
pero de todas formas creo que la inflación sigue siendo un riesgo latente en este momento. No es algo que podemos decir, miren, lo superamos y todos tenemos que estar tranquilos. Yo creo que es una variable a la que le tenemos que poner atención en los próximos meses. Ahora bien, licenciado Balcells, ¿cuál pudiese ser, digamos, un comportamiento en cuanto al tipo de cambio, por ejemplo? Esa variable la podemos dejar en el tipo de cambio que hemos mantenido en los últimos 8 o 7 años. ¿Pudiese haber algún impacto con el dólar en Estados Unidos? ¿Cómo ve usted ese tema que sí tiene mucha relación con Guatemala? Bueno, sí, en efecto, como bien se dijo, las proyecciones son proyecciones y dependen de varios factores. Por ejemplo, el tipo de cambio, el precio del petróleo son dos variables a nivel internacional de relaciones internacionales que pueden incidir en la inflación. También hay un canal monetario, es innegable, pero yo estimo que nuestra inflación, y tal como la mide el Instituto Nacional de Estadística, es muy primitiva. Es básicamente un tema de alimentos, yo le llamo a veces del tomate, del miltomate y de ciertas legumbres que tienen un peso muy importante, y eso está muy ligado también con la inseguridad alimentaria. Recordemos que las tormentas ETA y OTA tuvieron un impacto también incluso en los granos básicos. Y en ese sentido es una inflación muy diferente, aun cuando sí hay canales especulativos que pueden impactar también. Ahora, concretamente, en cuanto a la pregunta, pues hay un influjo de remesas que yo siempre me pregunto si serán exactamente remesas, dineros que vienen como producto del trabajo de los migrantes, o también hay otros rubros de pagos entre centroamericanos, facturación intercentroamericana de diversos orígenes y que se conceptualizan como remesas. Sin embargo, es una economía que ha estado muy abierta con respecto al influjo de dólares, y las proyecciones es que el tipo de cambio va a continuar durante el año alrededor de los 7.60, 7.70, y un tipo de cambio muy estable, al igual que el tema del petróleo. Entonces, yo en lo que insisto es en factores de oferta, rigideces de oferta que tienen que ver incluso con el tema de la protección al consumidor, la falta de competencia en algunos sectores. Miren ustedes, por ejemplo, cómo están las tasas de interés en el sistema bancario, aun cuando se habla de que han bajado algunas tasas y la tasa de interés líder, pero por ejemplo, para las tarjetas de crédito sigue a un nivel prácticamente de usura, 40% al año. Entonces son factores que inciden en el encarecimiento de algunos de transacciones y de gastos en las cuales sí se puede actuar. La institucionalidad, la competencia, de la protección al consumidor, el apoyo a la oferta agrícola por parte del Ministerio de Agricultura, el fomento productivo, tienen que ver con una estabilidad de precios. O sea, yo lo veo más por ese lado, el tipo de la pérdida del poder adquisitivo del quetzal en Guatemala, y también que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras guatemaltecas han disminuido. Y eso se observa también en el diésel, la subida de los combustibles, el diésel, la gasolina, que habría que también tener una explicación qué es lo que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas y cómo se está midiendo las rentabilidades y los niveles de costo en estos sectores energéticos. Licenciado Boteo, digamos ya licenciado Balcells, se hablaba un poco respecto a esto, pero ¿qué productos específicamente podemos hablar que han sido los que han estado pues impactando la inflación? Efectivamente, Marinés, creo que
Edgar lo mencionaba muy bien. Básicamente, cuando uno ve lo que publica el INE, lo que más influyó en esta oportunidad es el tema de vivienda, que efectivamente lo que vimos fue una caída, digamos, en el precio, por ejemplo, de alquileres en el año pasado, y también, digamos, incluso aun cuando no cayeron los precios, por ejemplo, de las casas y de los bienes inmuebles, pues el mercado sí se vio resentido. Hoy lo que estamos viendo es que conforme la economía va renaciendo y se está teniendo una recuperación de la misma, pues los consumidores están dispuestos a pagar más y el mercado inmobiliario pues se está nuevamente moviendo, y eso puede generar un incremento en el precio en este mercado y también efectivamente en el precio de los alimentos. Los alimentos en Guatemala, dado que somos una economía tan básica, en el IPC tiene un peso muy importante, y lo que pasa en los alimentos, pues obviamente va a reflejarse. Pero yo insisto que cuando se hacen ciertos análisis numéricos, estadísticos, el precio de materias primas como el maíz o como el trigo, que puede ser utilizado como materia prima para ciertos alimentos, en el caso de Guatemala, y la industria de alimentos es muy importante, pueden afectar también internamente. Es decir, esos factores internacionales pueden tener un efecto a nivel local, y por eso también le tenemos que dar seguimiento. Y no digamos el precio de los combustibles. De hecho, el transporte es parte también de lo que se incrementó más en esta oportunidad. Y eso puede explicarse básicamente porque el precio del petróleo, hay que recordarlo, el precio del petróleo hace un año estaba en cifras negativas, algo que en economía literalmente volvió loco a los economistas, un precio negativo del petróleo, en donde básicamente las empresas estaban dispuestas a pagar porque la gente se llevara el petróleo, porque no había demanda cuando fue el cierre total de la economía. Hoy lo que vemos es que el precio del petróleo está llegando a $64 el barril, y posiblemente la tendencia siga a incrementarse, sobre todo porque quiere hacerse una reducción, por ejemplo, en la producción de petróleo por parte de los países que son miembros de la OPEP, y eso pudiera hacer que se vaya incrementando más el precio del petróleo, y eso hace que suba la gasolina internamente. Hay una explicación de mercado para el incremento de la gasolina que estamos teniendo actualmente, y eso por supuesto impacta en precios de transporte de alimentos y una serie de precios más internos, y eso obviamente contribuye a la inflación. Entonces los factores externos creo que pueden jugar un papel muy importante dentro de la inflación local. E insisto, lo que hizo el Banco Central el año pasado de incrementar también la masa monetaria, la base monetaria, pues también puede tener un efecto en el mediano plazo. Como economistas sabemos que no se puede incrementar el dinero y pensar que no va a pasar nada en la economía. Digamos, eso creo que ya está superado desde hace mucho tiempo. Para finalizar, licenciado Balcells, ¿cuál es su previsión en torno a lo que resta de este 2021, que se nos está yendo como agua entre las manos? Pero, digamos, hay un factor elemental en el tema de recuperación económica, en el tema de confianza, y para medianamente volver a lo que éramos antes del 2020. Y hablamos del tema de las vacunas. ¿Cuál es su previsión en lo que resta de estos meses por venir? Mire, con respecto al tema de las vacunas, sí es algo preocupante. Yo vengo en este momento de una reunión en la Junta Directiva del ICS, y lo que se está observando es que hay una escasez, una gran demanda en términos mundiales de las vacunas y una serie de bloqueos en su producción. Los países que han tenido un éxito en la provisión de vacunas, varios países latinoamericanos, ha sido precisamente por sus buenas relaciones exteriores con regiones con las cuales nosotros no hemos tenido ese apoyo. Los países amigos, la misma Europa, los Estados Unidos, Corea, Taiwán, Israel, que son las naciones con las que más relación tenemos, pues lo que prefirieron es apoyar, como es lógico, a sus ciudadanos. Los países que han tenido un éxito son los que han tenido relaciones amplias con la India, con la China continental, que es un tema que yo he venido insistiendo, y con Rusia, por ejemplo. Entonces, ha sido un tema
de la posición del país en sus relaciones exteriores. Es un tema sobre el que debiéramos meditar bastante. Entonces, por esa razón es que estamos rezagados en términos de vacunación y esa variable sí impide una reactivación más rápida. Las advertencias de la ministra de Salud hay que tomarlas con respecto y eso contradice un poco también esa apertura que se quiere tener para Semana Santa, por ejemplo, la apertura de las playas, etcétera. Yo recomendaría mucha precaución a ese respecto porque eso también muestra que Guatemala no está todavía en un camino de recuperación. Estamos a un nivel muy rezagado de las vacunas, por ejemplo, en el caso del IX, no hemos podido tener la libertad de negociar directamente como lo quisiéramos haber hecho y todo se ha monopolizado a nivel de las relaciones con los gobiernos. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores no ha dado la talla a ese respecto y es un tema que, bueno, aquí que con Paul que hemos estado en varios foros, pues yo lanzaría esa recomendación de que la política económica y la apertura económica tiene que ir con mejores relaciones con el resto del mundo. No podemos concentrarnos en pocas relaciones con países muy restringidos y tenemos que ser más amplios en ese tema de multilateralidad. Es un tema que sí habría que meditarlo bastante porque nos está pegando en la reactivación. Ahora, lo que sí coincido es que en la medida en que venga la reactivación económica, y eso lo dice la teoría económica, sí se están reactivando los mercados de materias primas, hay posibilidades de más especulación, como bien lo ha mencionado Paul, y hay que tener mucho monitoreo de esos temas, y por ello también las políticas monetarias tienen que estar bien activadas. El Banco Central Europeo ha estado mostrando toda una serie de instrumentos de compra de bonos en la medida en que se pueda esperar un salto en las proyecciones inflacionarias y toda una serie de políticas que son un tanto tradicionales a nivel monetario. Sin embargo, el tema de vacunación sí me preocupa porque como autoridad del IX lo digo y no hemos podido tener las posibilidades que se debieran tener como país en general, dada Se nos agota el tiempo, licenciado nuestra Balcells. poca conexión internacional. Bueno, les agradecemos a ambos, a Paul Boteo y a Edgar Balcells, por haber estado con nosotros. Feliz noche, nos vemos. Muchas gracias, feliz noche. Se nos acabó el tiempo, Marinés, gracias, nos vemos la próxima semana. Tengan ustedes una excelente noche.